Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su mensaje. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar de entender un mensaje, una carta dirigida por Dios a su pueblo de hoy, con un mensaje que el profeso pueblo de Dios ha de tratar de entender y que necesita entender. La reflexión de hoy está titulada La Iglesia de hoy y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de transmitirnos, de enseñarnos, ¿verdad? Dice, la parábola de la viña no se aplica solo a la nación judía. Tiene una lección para nosotros. La iglesia de esta generación ha sido dotada por Dios con grandes privilegios y bendiciones y espera los correspondientes beneficios. Hemos sido redimidos con un costoso rescate. Solo por la grandeza de este rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecido por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, se producirán los preciosos frutos del paraíso. Y aquí nos hace referencia a Adán. Adán antes de pecar, ¿verdad? Los frutos de la fe, de la misma presencia del Espíritu de Dios en él, ¿verdad? Dice, en la vida del pueblo de Dios, las verdades de su palabra deben revelar su gloria, su espíritu y excelencia. Por medio de su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Es muy importante entender aquí qué es lo que trata de decirnos Dios, ¿verdad? Porque necesitamos entender a través de esta primera fotografía, ¿verdad? Este primer cuadro, necesitamos entender todo lo que va a venir a continuación para que podamos entender en su contexto correcto. Y aquí nos dice, por medio de su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Ayer hablamos de cuál es el principio de su reino, ¿verdad? El amor, la misma presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y aquí mismo nos dice lo mismo. Dice, por medio de su pueblo, Cristo, su Espíritu, ¿verdad? Ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Una vez que entendemos este cuadro y cuál es la expectativa, la perspectiva que Dios nos presenta, a partir de este cuadro debemos de entender todo lo que va a venir a continuación. Porque lo que viene a continuación es el desarrollo de este primer cuadro, esta primera fotograma, ¿verdad? Y dice, Satanás busca contrarrestar la obra de Dios y constantemente insta a los hombres a aceptar sus principios. Representa al pueblo elegido de Dios como un pueblo engañado. Pero cuando dice un pueblo engañado, es un pueblo engañado por Dios, no por él. Porque por eso dice constantemente insta a los hombres a aceptar sus principios, ¿verdad? Él trata de introducir en medio de su pueblo sus sofismas, ¿verdad? Dice, es un acusador de los hermanos y su poder acusador se emplea contra los que obran justicia. Dice, el Señor desea a través de su pueblo responder a las acusaciones de Satanás mostrando los resultados de la obediencia a los principios correctos. Y aquí fijaos qué ocurre. ¿Dónde está la batalla? ¿Dónde se ejecuta esta batalla? Fijaos, en este mismo pueblo, el enemigo de Dios trata de engañarlos, insta, dice, a los hombres a aceptar sus principios. Y luego veremos quiénes son los hombres, ¿verdad? A través de quién obra el enemigo de Dios. Y dice, él
también Dios, Cristo, a través de este mismo pueblo, dice, el Señor desea a través de su pueblo responder a las acusaciones de Satanás, mostrando los resultados de la obediencia a los principios correctos. Es decir, ¿dónde se da la batalla? ¿Dónde está el gran conflicto? Aquí necesitamos entender, y voy a tratar de no ocupar mucho tiempo, voy a dejar que el texto mismo nos diga lo que tenga que decir el mismo Dios, ¿verdad? Es un texto complejo, es toda una radiografía del pueblo de Dios, pero aquí se nos revela dónde tiene lugar la batalla y cuál es el conflicto. Y aquí nos dice que el enemigo de Dios trabaja por pervertir el principio del cielo, y también Cristo trata de revelar a este pueblo el principio del cielo y espera que a través de su pueblo él pueda contestar al enemigo de Dios, porque la batalla ¿cuál es? Que nosotros entendamos la ley del amor, cómo su pueblo puede glorificar a Dios, y es aceptando este espíritu. Cuando entendemos el conflicto del cielo, ¿qué es lo que reclamaba que no es bueno y que no es libre el enemigo de Dios, que era la misma presencia de Dios, su ley, su espíritu en ellos? Pues Cristo trata de hacernos entender a nosotros que necesitamos su espíritu para poder estar en obediencia, y el enemigo de Dios dice, no, este pueblo no lo merece porque no te obedece. Y nos trata de convencer al mismo tiempo a nosotros que estamos engañados por Dios, que lo que Él dice es esta libertad, supuesta libertad total, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos dónde se da la batalla, en medio del pueblo de Dios. Bueno, en este mundo en términos generales, ¿verdad? Pero exclusivamente en el medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha de responder a las acusaciones de Satanás precisamente con este pueblo. Un pueblo que ha entendido el principio del gobierno de Dios, su espíritu en nosotros, su ley en nosotros, la vida en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, entendiendo este aspecto necesitamos entender todo el desarrollo de lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? Esta lección tan importante que el pueblo de Dios necesita entender para que Cristo, a través de este pueblo, contestar a las acusaciones del enemigo de Dios. ¿Podemos entender la importancia que tiene este asunto, mis queridos hermanos? Es de una relevancia eterna. Es decir, para todo el universo. Es tan importante que este pueblo ha de vindicar el carácter de Dios. Esto mismo tuvo que hacerlo Adán, y esta misma prueba está ante nosotros hoy. Y necesitamos entender este asunto, porque la batalla está en medio del pueblo de Dios. Y nuestro Dios trata de decirnos su perspectiva, su realidad, qué es lo que Él pretende y desea obrar en y a través de nosotros, su pueblo. Y dice, estos principios deben manifestarse en el cristiano individual, en la familia, en la iglesia y en cada institución establecida para el servicio de Dios. Y aquí podemos entender que hay organización, ¿verdad? Hay organización. Por lo tanto, Dios espera que a través de toda la organización que el pueblo de Dios tiene, se manifieste su carácter. Por eso ayer tratamos de entender la ley de Dios y ponernos en espejo y ver cuál es la ley de Dios, cuál es la exigencia, cómo se ha de manifestar, y colocarnos en este espejo y mirar, ¿soy yo, somos nosotros el pueblo de Dios, este pueblo a través del cual Cristo, Dios, trata de contestar a las acusaciones del enemigo? Y esto realmente necesitamos entender, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y resalto esto porque a veces se entiende que cuando decimos la verdad, cuando sentamos los auténticos fundamentos, parece ser que Dios no tiene iglesia, que no tiene organización, cuando tenemos que entender claramente el principio del reino de Dios eterno, la organización del cielo ha de funcionar aquí,
bajo mismas reglas, bajo el mismo principio. Recordad, Dios no cambia. Por lo tanto, este pueblo ha de estar organizado. ¿Cómo? Lo organizó el mismo Cristo en la primera iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, lo que necesitamos entender es cuál es esta iglesia, en verdad, basada sobre fundamentos reales, ¿verdad? Y hay una iglesia, ayer lo comentamos. En esta última iglesia, la iglesia de la Odisea, hay un pueblo de Dios. Luego ya cada uno tiene que ver si encaja con los requerimientos de Dios o no. Y hoy viene precisamente a desarrollar todo este asunto, ¿verdad? Tenemos que entender quién es iglesia. Iglesia de Dios, ya lo vimos desde ayer, son todos aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, la verdad pura sin contaminar. El Espíritu del Padre, ¿verdad? El Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre al final del día de la expiación. Por lo tanto, desde esta perspectiva, desde este cuadro, necesitamos entender todo lo que nuestro Dios trata de hacer en nosotros y con nosotros. Porque nosotros somos la respuesta a las mismas acusaciones del enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios también trata de desmontar todos los argumentos de Dios, como infiltrando en medio de nosotros verdades contaminadas. Y nosotros lo que necesitamos entender son, la verdad sin contaminar. Y en base de esta verdad sin contaminar, entendiendo los requerimientos de Dios, el propósito que Dios tiene con su pueblo, ¿verdad? Que nosotros podamos colaborar con Cristo, con Dios, en esta línea. Solamente así podemos colaborar con ellos, cuando entendemos la verdad sin contaminar. Con la verdad contaminada no vamos a entender nada. El resultado será el mismo que en Edén. Adán, con una verdad contaminada, se equivocó. Pues, ¿cuál creéis que va a ser el resultado medio nosotros? Con una verdad contaminada, ¿qué resultado podemos obtener? Y lo vamos a ver porque Dios es exactamente esto. Trata de colocar un espejo delante de nosotros y que con una mirada honesta, sincera, realista, entendamos en qué terreno estamos. ¿En el del enemigo o en el de Dios? ¿Verdad? Y necesitamos esta introspección, esta realidad, ¿verdad? La necesitamos. Por lo tanto, estos principios deben manifestarse en el cristiano individual, en la familia, en la iglesia y en cada institución establecida para el servicio de Dios. Todos deben ser símbolos de lo que puede hacer por el mundo. Cuando dice todos deben ser símbolos, es decir, lo que Dios está esperando es que en nosotros se vea esta ley que hablamos ayer, este amor incondicional. Y simplemente traten de hacer un ejercicio. Si en el pueblo de Dios se vería este amor como se vio en la primera iglesia, ¿verdad? Recordad que ellos iban a la muerte cantando incluso. Es decir, morir era ganancia, como dijo Pablo, ¿verdad? Imagínese un pueblo así hoy, ¿y qué pasaría con el mundo que está afuera? Ver en este pueblo de Dios, auténtico pueblo de Dios, experimentando la ley del amor, ¿qué pasaría? Yo creo que no haría falta ni siquiera salir a predicar nada, porque el mismo hombre, la humanidad, desearía experimentar esta ley de Dios, esta realidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos hemos alimentado de verdades contaminadas, no entendimos este principio del gobierno de Dios, no lo experimentamos, por lo tanto, ¿qué es lo que ve el mundo? Confusión. Ve confusión. Ve un contraste entre lo que predicamos y lo que vivimos. Y claro, esto confunde. Entonces, ¿cómo alguien va a desear estar en algo que confunde? Que no se lo puede explicar, que no lo puede entender. Y esta es nuestra realidad, ¿verdad? Guste o no guste, desde luego. Por lo tanto, dice, deben ser tipos del poder salvador de las verdades del Evangelio. ¿Entendéis? Precisamente lo que trato de explicaros. Todos son agentes en el cumplimiento del gran propósito de Dios para la raza humana.
Y ahora viene a desarrollar todo este concepto, ¿verdad? Necesitamos entender la auténtica realidad, la nuestra y la que Dios nos presenta, las expectativas que Dios tiene con este pueblo, ¿verdad? Los líderes judíos miraban con orgullo su magnífico templo y los imponentes ritos de su servicio religioso. Y fijaos que nos va a un tipo, a la historia, ¿verdad? Su pueblo judío, para luego poder entender la iglesia de hoy, el pueblo escogido de hoy, para dar un mensaje certero al mundo, ¿sí? Dice, los líderes judíos miraban con orgullo su magnífico templo y los imponentes ritos de su servicio religioso. Pero faltaba la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaban cumpliendo? Formalidades. Formalidades. ¿Qué es lo que les faltaba? La esencia del Evangelio, la ley de Dios, este amor incondicional, el que experimentó precisamente la iglesia apostólica, la primera iglesia, ¿verdad? La que mismo Cristo fundó sobre estos fundamentos en la verdad. Y tenéis que mirar, siempre os invito a esto, tenéis que mirar tipo, antitipo, ¿verdad? El pueblo judío, el pueblo de hoy, para que podamos entender qué es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Dice, la gloria del templo, el esplendor de su servicio, no podía recomendarlos a Dios. Es decir, tú puedes hacer la iglesia más maravillosa, adornada y todas cuantas cosas quieras. Pero dice, esto no te puede recomendar a Dios, porque la expectativa de Dios es otra, ¿verdad? Porque lo único que es de valor a sus ojos, no lo ofrecieron. No experimentaron la ley de amor, ¿verdad? No le trajeron el sacrificio de un espíritu humilde y contrito, dice. Cuando se pierden los principios vitales del reino de Dios, las ceremonias se vuelven multitudinarias y extravagantes. Es cuando se descuida la edificación del carácter, ¿entendéis? La manifestación de la ley, el amor. Es cuando se descuida la edificación del carácter, cuando falta el adorno del alma, cuando se pierde de vista la sencillez de la piedad, que el orgullo y el amor a la ostentación exigen magníficos edificios de iglesias, espléndidos adornos y ceremonias impotentes o ceremonias impotentes. En todo esto, Dios no es honrado, dice. Una religión de moda que consiste en ceremonias, fingimiento y ostentación no le es aceptable. Sus servicios no provocan respuesta de los mensajeros celestiales. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que nosotros podemos montar la organización, voy a traer un poco a nuestra realidad para que podamos entender. ¿Qué hicimos nosotros? Imprentas para imprimir libros, institutos teológicos, hospitales, en fin. Una organización, televisiones, radio, en fin, hicimos de todo. Una organización magnífica, magnífica. ¿Pero qué perdimos de vista? Pues justo lo que está diciendo del pueblo judío, pero faltaba la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Porque por eso venimos tratando de entender cuál es la auténtica iglesia, ¿verdad? No, todo tiene un propósito. Dios no nos dice cosas por decir, ni trata de molestarnos por molestarnos. No, nos admonesta precisamente porque necesitamos entender su realidad, su perspectiva y nuestra realidad también. Que es molesta, por supuesto. Como no puede ser de otra manera, por si no, Dios no diría nada. Si lo haríamos todo bien, estaría estupendo. No necesitamos nada más, ¿verdad? Es más, Él ya podría venir, si esto se manifestaría. Pero aquí cabe preguntarnos, ¿cómo llegamos nosotros a creer lo que estamos creyendo? Estas doctrinas contaminadas, ¿no? Pecamos hasta que Cristo viene, o solo por creer, o por obedecer nosotros la ley, vamos a ser salvos. Y tenemos que darnos cuenta que en todas de ellas, en mayor o menor medida, hay contaminación. Porque Cristo nos dice a través del Evangelio, solamente cuando estáis conectados con el Espíritu de Cristo podéis traer
ofrendas en justicia. Pero claro, cuando no entiendes la verdad sin contaminar, ¿cómo puedes llegar a este punto? Cuando nosotros todavía debatimos entre ley ceremonial y los 10 mandamientos y un montón de otras cosas y no entendimos la auténtica realidad que Dios trata de presentarnos. Y esto no se trata de maldad. En fin, cuando no entendemos estas realidades es porque no hemos llegado a experimentar la conexión vital con Cristo, con su Espíritu, que nos dice una y otra vez que sin Él no podemos entender la verdad. Llegaremos a todo tipo de cosas. Lo que nos trata de decir aquí, iglesias magníficas, esplendorosas, y, en fin, creer que porque somos muchos Cristo va a venir o porque nosotros vamos a presentar el Evangelio hasta no sé dónde. Y tenemos que darnos cuenta que esto es un engaño, mis queridos hermanos. Hasta que nosotros no experimentemos la ley de Dios en verdad, en medio de nosotros, este amor incondicional, cualquier otra cosa que estamos haciendo es que no entendemos cuál es el propósito de Dios. ¿Verdad? Nos vamos por otros derroteros, pero no hemos entendido el centro del Evangelio, la ley de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que Él está esperando, esta manifestación en medio de su pueblo. Y a través de esta manifestación, dar este mensaje real, certero, una experiencia real al mundo. Y esto es precisamente lo que ni los judíos no entendieron y desgraciadamente a nosotros nos cuesta mucho. Nos cuesta muchísimo entender y aceptar esta realidad, ¿verdad? Dice, la iglesia es muy preciosa a los ojos de Dios. Lo valora no por sus ventajas externas, sino por la piedad sincera que lo distingue del mundo. Pero es que desgraciadamente la iglesia hoy ha adquirido costumbres del mundo. Ha llegado a beber del vino de Babilonia de tal manera que el mundo está dentro. En lugar de ser nosotros los que tenemos que dar una lección al mundo, un mensaje al mundo, es que hemos traído el mundo dentro. Y esto, hay que ver el egoísmo y los deseos de enaltecernos y de creernos la luz del mundo, ¿verdad? Lo digo yo, pero no se entiende, ¿verdad? Se entiende, pero con malicia, todo lo contrario de lo que realmente se trata de que deberíamos de entender, ¿no? Y por lo tanto, dice, lo valora no por sus ventajas externas, no por lo que es visible, dice, sino por la piedad sincera que lo distingue del mundo. Lo estima según el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Dios, no en número, sino en calidad. Aquí lo que nos habla de calidad, no de cantidad. Él se lo estima según el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo, en esta experiencia de la ley, este amor incondicional, ¿verdad? Según su progreso en la experiencia espiritual. Por aquí nos habla de calidad, no de cantidad. Porque lo experimentamos eso también. Venga, va, números, vamos a crecer, seamos muchos y muchos. ¿Qué ha pasado? Que se nos fue por la borda la calidad. O sea, contaminó la iglesia de tal manera que ahora nos cuesta arreglar en algunas partes del mundo, ¿verdad? Porque quisimos números, creímos que el número es importante. Pues no. Por eso no entendimos que la profecía nos dice que terminará con un pequeño remanente. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa la calidad, la verdad sin contaminar, no cantidad. Él quiere salvar a todo el mundo, pero no como el mundo quiere, sino con los requerimientos del reino de Dios. De esto se trata, ¿verdad? Cristo tiene hambre de recibir de su viña el fruto de la santidad y la abnegación, de sometimiento, de aceptar las condiciones del reino de Dios, el amor incondicional. Esto es lo que Dios puede aceptar y nada menos que esto, ¿verdad? Busca los principios del amor y la bondad, que esta es la ley, ¿verdad? Ni toda la belleza del arte puede compararse con la belleza del temperamento y carácter que se revela en aquellos que son representantes de Cristo. ¿Y de qué nos habla aquí? De lo que nos dijo ayer que es la iglesia. Él está esperando un pueblo
en cual se vea el carácter de la ley. Eso es lo que necesita. No necesita un pueblo con números que vienen y supuestamente, formalmente, guardan cosas o hacen cosas. Es que Dios está esperando una manifestación, no un hacer, sino una manifestación de su carácter. Esto es lo que espera. Y es así como demostrará al enemigo que lo que está declarando él es falso. Que Dios es capaz de un pueblo caído, hundido en el pecado, crear una generación que refleje el carácter de Dios. Esto es lo que está esperando. Y lo hará. No con muchos, aunque Él desea con todos, sino con todos aquellos que realmente se han sometido, han demostrado abnegación a su voluntad, se han sometido a su espíritu y han experimentado este carácter de la ley, de Dios, ¿verdad? Es la atmósfera de gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo obrando en la mente y el corazón, lo que le da sabor de vida para vida y permite a Dios, dice, bendecir su obra. Permite a Dios demostrarle al enemigo que sus declaraciones son falsas, porque en esta tierra, en terreno enemigo, hay un pueblo como Job, obediente, y será probado y es probado. ¿Verdad? Porque esto es lo que está haciendo el enemigo de Dios. Ponernos a prueba y como nosotros no entendemos la verdad, estamos tropezando una y otra vez. ¿Verdad? Y claro, Satanás, ¿qué es lo que hace? Reclama a este pueblo como suyo y Dios necesita una generación, un pueblo que entienda su realidad, su perspectiva y que experimente esta realidad. Para poder demostrarle al enemigo que aunque uno, como Cristo, uno vino en esta tierra y vivió este carácter de la ley, ¿verdad? Pues con un remanente, los que sean, ¿verdad? La Biblia nos da 144.000, no podemos entender si es literal o no, tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es experimentar este espíritu, esta ley de amor. Esto es lo que nos interesa. Y Dios, con estos, cuantos sean, Él le basta para demostrar que es posible. En una tierra caída, hundida en el pecado, hay un pueblo que está experimentando su ley. Y con esto le basta para todo el universo, para entender que la ley de Dios es buena, su espíritu en nosotros. De esto se trata, y por eso nos dice aquí, y permite a Dios bendecir su obra. Realizar su propósito eterno, que su espíritu en nosotros hace la demostración que en un hombre caído en pecado, Él lo puede santificar, purificar y que experimente esta ley de amor. Amor abnegado, un amor incondicional, ¿verdad? Una congregación puede ser la más pobre del país, dice. Puede ser sin el atractivo de ningún espectáculo externo. Pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán su gozo, su espíritu en sus almas. ¿Entendéis lo que está esperando Dios? Y dice, Él no espera una iglesia que lo tenga todo y extraordinario, pero sin su espíritu. Dice, Él espera. Dice, una congregación puede ser la más pobre del país. ¿A qué nos hace referencia? A lo que hablamos ayer de cuál es su iglesia. Una organización magnífica, con iglesias por todas partes y televisiones, radios, hospitales, todo lo que quieras, pero corrompida. O Él está esperando, dice, una congregación puede ser la más pobre del país, puede ser sin el atractivo de ningún espectáculo externo, pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán su gozo en sus almas. Ahora entendéis lo que nos dice el mismo Dios, ¿verdad? Y lo que ayer experimentamos y vimos no son textos singulares, que a alguno le podía pasar por la cabeza, no, este ha extraído un texto de por ahí y nos habla de esto. No, hay muchos. Y poco a poco vamos viendo, ¿verdad? Esta realidad. De hecho, cuando nos habla que un pequeño remanente será salvo, ¿quién es este remanente? Su pueblo, su iglesia. De esto nos habla. ¿Y la organización qué pasa con ella? No hace falta pensar mucho.
O sea, pensar con profundidad con el Espíritu de Cristo, muy fácilmente te puedes dar cuenta de cuál es la auténtica realidad, ¿verdad? Dice, los ángeles se unirán a ellos en su adoración, la alabanza y la acción de gracias de corazones agradecidos ascenderán a Dios como una dulce oblación, dice. El Señor desea que hagamos mención de su bondad y hablemos de su poder. Se le honra con la expresión de alabanza y acción de gracias. Él dice, el que ofrece alabanza me glorifica. Pero recordad que la alabanza, aunque se expresa en canto de alegría, ¿verdad? De gracias a Dios por la obra que está haciendo en y con nosotros, ¿verdad? Esta tiene que ser en santidad. No puede ser que, porque nosotros tratamos de hacer esto, ¿verdad? Alabar a Dios y cantar himnos y tal, pero ¿cómo vivimos? ¿Entendéis? Esta verdad contaminada. Por lo tanto, la auténtica alabanza, la que Él está esperando, es esta de su bondad y hablemos de su poder, de su espíritu. Nosotros, ¿qué obra qué? Purificación, santificación. ¿Podéis entender? De esto se trata, ¿verdad? Lo explico esto porque que no caigamos en la trampa de decir, no, aquí se trata solamente de alabar a Dios y cantarles himnos. ¿Y esto es lo que está esperando Dios? ¿Eso es lo que nos dijo hasta aquí? ¿Era eso? ¿O es más que esto? ¿Verdad? El pueblo de Israel, mientras viajaba por el desierto, alababa a Dios con cantos sagrados. Los mandamientos y las promesas del Señor fueron musicalizados y a lo largo del viaje fueron cantados por los viajeros peregrinos. Y en Canaán, cuando se reunían en sus fiestas sagradas, se relataban las obras más maravillosas de Dios y se ofrecía una acción de gracias a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza, pero entendad, no es solamente canto, sino que es toda una vida de obediencia, de santificación, ¿verdad? Así su camino debía ser conocido en la tierra, dice, no cantado ni, aunque también, ¿verdad? Pero dice, conocido en la tierra, ¿cómo? A través del poder de su espíritu, ¿verdad? Su salud salvadora entre todas las naciones, este evangelio vivido, experimentado y predicado también. Así debería ser ahora, dice. La gente del mundo adora a dioses falsos, sin poder. Deben apartarse de su adoración falsa. Fijaos lo que dice. No al escuchar la denuncia de sus ídolos, ¿verdad? No decirles que este ídolo es falso, que aquello es falso, que... Dice, no está esperando. Dice, sino al contemplar algo mejor. ¿Y qué es este algo mejor? El poder de su espíritu en nosotros, esta transformación real, este amor incondicional. Este es lo que el mundo sí que podía contemplar, no otra cosa, ¿verdad? Dice, la bondad de Dios debe darse a conocer. La ley de Dios, de esto nos habla. Cuando habla de la bondad de Dios, es de su espíritu en nosotros. ¿Y qué resultados da eso, verdad? Dice, la bondad de Dios debe darse a conocer. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, de que yo soy Dios. Y cuando dice esto, ¿qué trata de decirnos? Que mi espíritu en vosotros obra esta transformación. Es una realidad. Vosotros la vivís y a través de vuestra vida testificáis que yo soy Dios poderoso, el verdadero, no estos dioses falsos. Entonces, ¿entendéis lo que el mundo tiene que contemplar de nosotros? Esta experiencia real, este amor incondicional, ¿verdad? Y entonces, ¿no les costaría convertirse de sus dioses falsos al verdadero Dios? Porque ven esta experiencia real en mí y en ti. No haría falta casi ni predicar, porque ellos ven cómo vivimos. ¿Y cómo no va a querer alguien desear experimentar esto? ¿Verdad? El Señor desea que apreciemos el gran plan de redención, que nos demos cuenta de nuestro alto privilegio como hijos de Dios y que caminemos ante Él en obediencia con agradecimiento. Él desea que le sirvamos en una vida nueva, con alegría, con el Espíritu, cada día, porque sin su Espíritu no hay alegría, ¿verdad? No hay esta alegría.
Él anhela ver que la gratitud brota en nuestros corazones, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y lo sabemos cómo? Por nuestra vida, ¿verdad? Por esta manifestación del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Porque podemos echar todo nuestro cuidado sobre aquel que cuida de nosotros. Es la manifestación de su Espíritu en nosotros, real. Nosotros la percibimos, la vivimos, la experimentamos, ¿verdad? Y así es como el mundo podrá contemplar este poder de este Dios verdadero, ¿verdad? Nos pide que nos regocijemos porque somos la herencia del Señor. Porque la justicia de Cristo, ¿qué es? Dice, es el manto blanco de sus santos. ¿Y que recibimos cuándo? En la boda del Cordero, ¿verdad? Aquí lo hemos tratado de entender, ¿verdad? En el decreto divino. Estamos hablando del mismo evento, ¿verdad? Porque tenemos la bendita esperanza de la pronta venida de nuestro Salvador. Voy tratando de correr un poco porque hay muchas diapositivas y tampoco quiero alargarme demasiado, ¿verdad? Bueno, no quiero alargarme de nada, ¿verdad? Más allá de lo justo necesario, pero necesitamos entender la verdad, porque para eso presentamos todo esto, si no, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Alabar a Dios con plenitud, ¿plenitud de qué? De su espíritu y sinceridad de corazón es un deber tan grande, dice, como la oración. ¿De qué nos habla? Nos habla de una vida real transformada, queridos. De esto trata de hablarnos. De una vida que vive en obediencia a la verdad sin contaminar, en sometimiento al Espíritu. ¿Entendéis? De eso nos habla. Y de la oración, es decir, de la comunicación directa y constante, porque cuando dice de oración, tenemos que entender que la oración no es solamente aquellos momentos que nos ponemos de rodillas y oramos a Dios, ¿verdad? O hablamos, porque la oración es una comunicación, ¿verdad? Es una conexión directa en cual hablamos con Dios, ¿verdad? Le contamos cosas. Sino que en todo momento, nuestra vida en realidad debería ser una vida de comunicación con Dios, ¿verdad? Constante, con este Dios personal que está conmigo. Por lo tanto, la oración es más que distintos momentos a lo largo del día, sino que es una comunicación constante, ¿verdad? Debemos mostrar al mundo y a todas las inteligencias celestiales, dice al mundo y a todas las inteligencias celestiales, dice, que apreciamos el maravilloso amor de Dios, su espíritu, la ley, por la humanidad caída y que esperamos bendiciones más y más grandes de su infinita plenitud, de su infinita presencia, ¿verdad? Mucho más que nosotros, necesitamos hablar de los preciosos capítulos de nuestra experiencia. Después de un derramamiento especial del Espíritu Santo, nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en su servicio aumentarían enormemente al relatar su bondad y sus maravillosas obras en favor de sus hijos. Estos ejercicios hacen retroceder el poder de Satanás. ¿Entendéis? Esta vida real que experimentamos en la presencia del Espíritu de Cristo, ¿verdad? De Dios, estamos hablando de lo mismo al fin de cabo, ¿verdad? Dice, hace retroceder a Satanás. ¿Y entendéis cómo estamos bajo protección? Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, el otro tiene que huir. No puede estar, ¿verdad? En la presencia de Dios. Por lo tanto, dice, estos ejercicios hacen retroceder el poder de Satanás. Expulsan el espíritu de murmuración y queja, y el tentador pierde terreno. Pero entendemos bien murmuración y queja, porque nosotros presentamos muchas de nuestros entendimientos falsos, ¿verdad? Esto no es murmuración y queja. Murmuración y queja es esta constante vigilancia de estar en la presencia de Dios, de estar conectados con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Hay que entender también a través del tipo del pueblo judío y de su experiencia, qué es esa murmuración y queja y cómo el mismo Dios les reclama, ¿verdad? Cultivan los atributos del carácter que prepararán a los moradores de la tierra para las mansiones celestiales.
dice, tal testimonio tendrá una influencia sobre otros. Este es el auténtico evangelio predicado. Y no solo palabras, sino vidas transformadas, de verdad. Cuando la gente viene a la iglesia no se encuentra con egoísmo, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos unas dichosas palabras que son del enemigo mismo. No, es que vienen por pan y peces. ¿Y qué? ¿Acaso no le dio Cristo de comer a todo el mundo? Los milagros de los panes y los peces. ¿A quién se los dio de comer? ¿A sus seguidores? Es decir, ¿a los apóstoles me refiero? ¿O a todos los que se acercaban a él? Para que a través de la comida, la necesidad primaria, les pueda contar el auténtico alimento, ¿verdad? El auténtico evangelio, el Espíritu de Dios, el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vivimos esta experiencia, ¿por qué no queremos que vengan otros? Aunque algunos vendrán para aprovecharse. ¿Y qué? ¿No es esta la obra del Espíritu de Dios que poco a poco, aunque al principio se pueden aprovechar, ¿verdad? Pero llegará un momento en donde o entenderá o se marchará, porque no podrá vivir en un reino así. ¿No es eso lo que nos dice el Evangelio a nosotros también? Si nos llevaría sin conversión en su reino, no nos gustaría, ¿verdad? Pues esto mismo pasaría aquí. Algunos que no quieren vivir de esta manera, sino que ellos vienen solo para aprovecharse, pero que su vida sin transformar es egoísta, viven así, y es lo que les gusta, pues nunca querrán vivir en este reino, al final se marcharán. Y necesitamos entender estas realidades, queridos hermanos, y no utilicéis más que no, que esta gente viene por pan y peces. Demuéstrale con tu vida y con mi vida que no el pan y los peces, no lo material terrenal momentáneo tiene valor, sino que mucho más que eso. La misma presencia de Dios, que nos lo pone todo según la necesidad que hay en todo momento, en bandeja, ¿verdad? Este es el auténtico evangelio y estos tenemos que experimentar y predicar a través de nuestra vida y no tanto por nuestras palabras, aunque también, porque aquí tratamos de entender a través de la palabra la verdad sin contaminar. Por lo tanto, dice, tal testimonio tendrá una influencia sobre otros. No se puede emplear un medio más eficaz para ganar almas para Cristo. Podemos tener todas las televisiones del mundo, la radio del mundo, los hospitales y todo lo que queramos. La gente, cuando vendrá en medio de nosotros y experimentará la verdad que nosotros vivimos, la antiley, se marchará. Pero si vienen y viene en medio de nosotros la ley del amor, se quedará. Algunos se marcharán aún así, pero muchos se quedarán. Y esto es lo que nuestro Dios trata de decirnos. El auténtico evangelio predicado es vidas transformadas de verdad. En esta verdad sin contaminar. En esta experiencia del Espíritu, amor incondicional. Servir. Servir sin preguntar. Servir. ¿Verdad? Debemos alabar a Dios mediante un servicio tangible, haciendo todo lo que esté en nuestro poder para promover la gloria de su nombre. Dios nos imparte sus dones para que nosotros también demos. Por eso se nos da, para que demos, para que podamos servir, ¿verdad? Y así demos a conocer su carácter al mundo. ¿Entendéis el principio? Y esta es la ley, queridos. Esta es la verdadera ley. El amor que experimenta el universo, la misma presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando experimentamos esto se ve. Esto se ve en vidas transformadas. Y esto predica el mensaje. Y el mundo se convertirá, porque verá lo que no ha visto. ¿Verdad? En la economía judía, los dones y las ofrendas formaban una parte esencial del culto a Dios. A los israelitas se les enseñó a dedicar el diezmo de todos sus ingresos al servicio del santuario. Además, debían traer ofrendas por el pecado, donaciones voluntarias y ofrendas de gratitud. Estos
eran los medios para sostener el ministerio del Evangelio, dice, en aquella época. Aquí nos va a relatar cuestiones muy importantes. No voy a comentar mucho, porque Dios hará lo que tenga que hacer. Pero que sepamos que el enemigo de Dios nos ha engañado en este aspecto también. Nos ha engañado. Pero no voy a tratar, porque no quiero que nadie me diga que yo quiero meter la mano en el bolsillo de alguien. No, yo pago, mi familia paga los diezmos y las ofrendas a la iglesia de la Odisea. Somos fieles. Aunque me excluyan por las verdades que estoy predicando, esto me da igual. Yo haré lo que tengo que hacer. Lo escrito está. ¿Qué ocurre con lo que pasa a partir de aquel momento? Es Dios el que separará el trigo y la cizaña. Recordad, es Dios el que hará justicia en verdad, no yo. Mi ojo humano puede interpretar muchas cosas y pueden ser verdad. Pero la ropa de juez no es nuestra, queridos. Es de Cristo. Es Él que en verdad hará de juzgar. Pero simplemente os digo que en esto también nos ha engañado el enemigo. ¿Verdad? También nos ha engañado. La obra de Cristo hubiese adelantado muchísimo más si realmente hubiésemos sido obedientes. ¿Verdad? Pero desgraciadamente la iglesia de hoy invierte su dinero en acciones de empresas y de todo tipo de cosas y no quiero profundizar. Simplemente lo digo, estamos profundamente equivocados en este aspecto también. Y no estamos obedeciendo a Dios. Es verdad, puedo documentarlo, puedo explicarlo, pero no quiero. Esta no es mi obra. Hay ministerios que se dedican a estas cosas y que hagan su trabajo. Este ministerio se dedica a otra cosa, ¿verdad? Y no quiero decir que aquellos ministerios lo están haciendo mal, en absoluto. Porque por ellos también sé yo cosas, ¿verdad? Verdades. Y seguramente muchos de vosotros también. Pero que sepamos que también en esto, como no puede ser en todas las áreas, el enemigo ha contaminado la verdad, la obra de Cristo, ¿verdad? Dice, estos eran los medios para sostener el ministerio del Evangelio en aquella época. Dios no espera menos de nosotros que lo que esperaba de su pueblo antiguamente. La gran obra para la salvación de las almas debe seguir adelante. Por lo tanto, ¿para qué están los diezmos y las ofrendas? Para que la obra siga adelante, ¿verdad? En el diezmo, con los donativos y las ofrendas, Él ha hecho provisión para esta obra. ¿Qué obra? De predicar el Evangelio, ¿verdad? Así pretende que el ministerio del Evangelio sea sostenido. Él reclama el diezmo como propio y debe considerarse siempre como una reserva sagrada que debe colocarse en su tesoro para beneficio de su causa. De su causa. Aquí había mucho que hablar, pero como os dije antes, no quiero profundizar porque este no es el tema o el centro del tema, ¿verdad? Es una rama, pero no es el centro. Y no me quiero ir por ahí porque luego algunos, no quiero dar ocasión de interpretaciones, de malas interpretaciones, ¿verdad? El que quiera, está la traducción, léalo con atención y entenderán para qué están los diezmos y las ofrendas, ¿vale? También pide nuestras donaciones voluntarias y ofrendas de gratitud. Todo debe dedicarse al envío del Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Entendéis lo que está diciendo? Dice, todo debe dedicarse al envío del Evangelio hasta los confines de la tierra. Aquí tenemos una clave, ¿verdad? Fijaos lo que dice. El servicio a Dios incluye el ministerio personal. Cuando dice ministerio personal, debería de incluir incluso este ministerio, ¿verdad? Y con esto no quiero decir, casi mejor no lo comento, o sea, paso de él. Entended lo que dice el texto, ¿verdad? Porque no quiero que se malinterprete. Esto es lo único que quiero, que no se malinterprete. Cada uno saque sus propias conclusiones, léalo con atención y entiéndalo bien, ¿vale? Y ya está. El servicio a Dios incluye el ministerio personal. Mediante nuestro esfuerzo personal, debemos cooperar con Él para la salvación del mundo. La comisión de Cristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, se dice a cada uno de sus seguidores.
Por lo tanto, ¿cuál es ese ministerio personal? A cada uno de sus seguidores. Todos los que son ordenados a la vida de Cristo son ordenados para trabajar por la salvación de sus semejantes. Sus corazones, aquí había otra clave, sus corazones palpitarán al unísono con el corazón de Cristo. El mismo anhelo por las almas que Él ha sentido se manifestará en ellas. No todos pueden ocupar el mismo lugar en la obra, pero hay un lugar y una obra para todos. En la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, con su mansedumbre y sabiduría, y Josué con sus variadas capacidades, estaban todos alistados en el servicio de Dios. La música de Miriam, el valor, la piedad de Débora, el afecto filial de Ruth, la obediencia y fidelidad de Samuel, la severa fidelidad de Elías, la influencia suavizante y subyugante de Eliseo, todo era necesario. Aquí le atraigo atención a todos aquellos que dicen que no, que el evangelio se tiene que predicar solo de una determinada manera. Mirad lo que acaba de decir este texto. Dios tiene potestad para utilizar a todos y en todo momento la forma que considere oportuna, ¿verdad? Así que ahora, todos aquellos a quienes se les ha otorgado la bendición de Dios deben responder con un servicio real. Cada don debe emplearse para el avance de su reino y la gloria de su nombre. Todos los que reciben a Cristo como Salvador personal deben demostrar la verdad del Evangelio y su poder salvador sobre la vida. Dios no hace ningún requerimiento sin hacer provisión para su cumplimiento. Por la gracia de Cristo podemos cumplir todo lo que Dios requiere. Todas las riquezas del cielo han de revelarse por medio del pueblo de Dios. Dice, todas las riquezas del cielo han de revelarse por medio del pueblo de Dios. En esto es glorificado mi Padre, dice Cristo, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Dios se reclama toda la tierra como su viña, aunque ahora esté en manos del usurpador. Pertenece a Dios. ¿Cuánto? Toda la tierra. ¿Cuál es su iglesia? ¿Entendéis la misión que tenemos, queridos? Y no podemos ponernos gafas y limitarnos y decir, no, esta es la iglesia, esta es la organización y esto ya está. Porque este fue el error de los judíos. Y nos hablará también de esto, ¿verdad? Este fue el error de los judíos. Cuando nosotros no entendemos cuál es la comisión, cuál es el mensaje y qué tenemos que hacer, y nos condicionamos en decir, no, solamente aquello es, los demás no. No entendimos la obra de Cristo, queridos. El mundo le pertenece a Dios, aunque ahora está bajo un otro príncipe. ¿Y cuál es su iglesia? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su obra? ¿Podéis entender? Por la redención, no menos que por la creación, es suya toda la tierra, ¿verdad? Por el mundo se hizo el sacrificio de Cristo. ¿Por cuántos? Dice, por el mundo, por todo el mundo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es por medio de ese único don que todos los demás son impartidos a los hombres. Dice, es por medio de Cristo que todos los demás dones nos son impartidos a mí, a ti y a cada uno de nosotros, porque nos dijo que cada uno tenemos una obra que hacer, ¿verdad? Diariamente el mundo entero recibe la bendición de Dios. Cada gota de lluvia, cada rayo de luz derramado sobre nuestra raza ingrata, cada hoja y flor y fruto, atestiguan la larga paciencia de Dios y su gran amor. Y atentos. ¿Y qué devoluciones se hacen al gran dador? ¿Cómo tratan los hombres los requerimientos de Dios? ¿A quién están dando las multitudes de la humanidad el servicio de sus vidas? Están sirviendo a Mamón, dice. La riqueza, la posición, el placer en el mundo es su objetivo.
La riqueza se obtiene mediante el robo, dice. No solo del hombre, sino de Dios también. Dice, estamos robando a Dios, no solamente a los hombres, sino a Dios. Cuando tratamos de ser, es decir, este egoísmo, esta antiley, nos hace ser nosotros más ricos que el vecino y que el hermano y que el... ¿Y cómo lo considera Dios? Fijaos lo que nos dice. La riqueza se obtiene mediante el robo, no solo del hombre, sino de Dios. Por eso nos decía Cristo que difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. ¿Ahora entendéis por qué? Los hombres están usando sus dones para gratificar su egoísmo, dice. Todo lo que pueden agarrar está hecho para servir a su codicia y a su amor por el placer egoísta, por la antiley. ¿Verdad? Porque cuando tú experimentas el amor incondicional, servicio sin preguntar, tú no puedes ser más que tus hermanos, porque lo que recibes, lo entregas. ¿Podéis entender? Y los que no experimentan esto, pues que entienda lo que está escrito, ¿verdad? Porque yo no quiero decir nada que los hermanos entiendan, aunque sé que esto no gusta porque me doy cuenta de cómo están las visualizaciones, ¿verdad? Cuando hablo de lo mío, la gente es muy reticente. Y eso debería de por sí mismo ya decir algo. ¿En qué ley y bajo qué orden viven? ¿Verdad? ¿Cuál es el evangelio que han entendido? ¿No? El pecado del mundo de hoy es el pecado que trajo destrucción sobre Israel. La ingratitud hacia Dios, el descuido de las oportunidades y las bendiciones, la apropiación egoísta de los dones de Dios, todo esto se incluyó en el pecado que trajo la ira sobre Israel. Hoy están trayendo la ruina al mundo, porque por eso nos coloca Dios el espejo y nos dice, esta es mi ley, así es como se manifiesta, y la otra es la antiley, y es así como se manifiesta. Y por eso dice, la iglesia que se mire en los espejos y que vea al cual se parece. A la ley de Dios, un amor incondicional, servicio sin preguntar, ¿verdad? O la ley del egoísmo. Lo que tengo es mío, la autoridad, sometimiento y, en fin, el señoreamiento, mejor dicho, para que se entienda bien, ¿no? Entonces tenemos que mirar en qué orden y en qué ley estamos. Cuando digo orden, la de Melquisedec y la de Levi, ¿verdad? Tenemos que entender claramente en dónde estamos. Y luego entender cuál es mi condición, ¿verdad? Las lágrimas que Cristo derramó sobre el monte de los olivos mientras contemplaba la ciudad elegida no fueron solo para Jerusalén. En el destino de Jerusalén contempló la destrucción del mundo. Si tú también hubieras conocido, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora están ocultos a tus ojos. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo, de su Espíritu, no está. Y sin Él no ves. Tú crees que sí, pero no ves. Y este es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Por eso el mensaje. Porque la iglesia cree que sí, pero el mensaje dice lo que dice, ¿verdad? En este tu día, el día se acerca a su fin. El periodo de misericordia y privilegio está casi terminado. Las nubes de la venganza se están acumulando. Los que rechazan la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, están a punto de verse envueltos en una ruina rápida e irrecuperable, dice. Y tenemos que entender en qué riesgo estamos, porque podemos perder la salvación estando en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, sin embargo, el mundo está dormido. El pueblo de Dios no conoce el tiempo de su visitación. En esta crisis, ¿dónde se encuentra la iglesia? ¿Están sus miembros a la altura de las exigencias de Dios? ¿Están cumpliendo su comisión y representando su carácter, el carácter de Dios, al mundo? ¿Están llamando la atención de sus semejantes con el último mensaje misericordio de advertencia? Es decir,
lo que estamos haciendo aquí. Por eso os decía yo, estar en expectativa y preservar políticamente correcto, ¿verdad? Es sembrar confusión y no tener este mensaje sencillo, claro, directo de Cristo. Y por lo tanto, ¿qué pasará? Las almas se perderán. Y Cristo te preguntará por la sangre de esta gente. Y no habrá palabra. No habrá explicación para esto. Por eso nos dice, están llamando la atención de sus semejantes con el último mensaje misericordioso de advertencia. Los hombres corren peligro. Multitudes están pereciendo. Pero cuán pocos de los profesos seguidores de Cristo están cargados por estas almas. ¿Entendemos? El destino de un mundo, de la iglesia, el mundo es la iglesia, ¿verdad? El destino de un mundo está en juego. Pero esto apenas conmueve incluso a aquellos que afirman creer en la verdad de mayor alcance jamás dada a los mortales. Es decir, incluso en el Espíritu Profecía. Hace referencia a la iglesia de la Odisea, al cual se le dio un mensaje especial para este tiempo. Y dice, incluso en aquellos no se conmueve nada. Viven igualmente egoístas como los judíos, creyendo que ellos han entendido la verdad, que ellos viven la verdad y que ellos serán salvos. ¿Y esta no es la antiley? ¿No por eso pereció el pueblo de judío? ¿Aprendimos esta lección? ¿A qué no? Eso es lo que nos reclama Dios y no queremos entender. Hay una falta de ese amor que llevó a Cristo a dejar su hogar celestial y tomar la naturaleza del hombre para que la humanidad pudiera tocar a la humanidad y atraer a la humanidad a la divinidad. Hay un estupor, una parálisis sobre el pueblo de Dios que le impide comprender el deber del momento. ¿Cuál es la iglesia, queridos? La iglesia de Dios es el mundo, nos lo dijo antes. ¿Cuál es el deber de este pueblo escogido, esta iglesia remanente, verdad? La iglesia remanente, que luego de esta iglesia remanente habrá un remanente, es decir, fijaos lo pocos que entenderán la realidad. Y yo espero, por la gracia de Dios, que a través de este ministerio, cuanto más despierten. Yo veo que el mensaje poco a poco se va entendiendo, pero muy despacio, ¿verdad? No, el mensaje no corre, porque se entiende, y ya lo veremos enseguida por qué, se entiende como contrario a lo que predica la iglesia. Y por eso os digo yo, no entendimos quién es la iglesia. No entendimos cuál es la iglesia. No entendimos la ley, no entendimos cómo se manifiesta. Y aquí nos acaba de hablar de la ley. Dice, hay una falta de ese amor de la ley, ¿verdad? Que llevó a Cristo a dejar su hogar celestial y tomar la naturaleza del hombre. Es decir, dejó el cielo, se despojó de sí mismo, vino en esta tierra y bajó lo más bajo, hasta la muerte. Esta es la manifestación de la ley. Por eso necesitamos entender la ley, la auténtica ley, ¿verdad? Y tomó la naturaleza del hombre para que la humanidad pudiera tocar a la humanidad y atraer a la humanidad a la divinidad. Hay un estupor, una parálisis sobre el pueblo de Dios, el escogido para este tiempo, que le impide comprender el deber del momento, que hay un mundo por advertir, por ganar, que está en terreno enemigo. Y nosotros creemos que si yo soy la iglesia, soy salvo, ya está. Pues esta no es la antiley. Esta es la antiley. Eres egoísta, querido y querida. Hasta que no entiendes cuál es tu obra, cuál es tu lugar en la obra, y cuál es el mensaje, y qué es lo que tienes que hacer para advertir un mundo, no experimentas la ley del amor. De esto se trata. Porque algunos incluso creen que con este ministerio uno quiere ensalzarse. Por eso yo os decía en muchas ocasiones, y prefiero no hablar de mí, pero estamos en este momento para que entendamos. ¿Qué creéis, que no tengo otras cosas que hacer?
Por supuesto que sí. Tengo muchas cosas que hacer. Pero ¿cuál es la cosa más importante que hacer? Hay un mundo por ganar. Por Cristo y con Cristo. Solamente así somos colaboradores de Cristo. Si no, somos colaboradores, pero no de Cristo. Y necesitamos entender esta realidad, mis queridos hermanos. Esto es lo que trata de decirnos Dios. ¿Os habéis colocado gafas y no entendéis nada? Y no lo digo porque me da gusto, sino porque cuando te miras en el espejo correcto, con el espíritu correcto, y empiezas a entender, deberíamos de llorar como Cristo por Jerusalén, entendiendo lo que está pasando. Cuando los israelitas entraron en Canaán, no cumplieron el propósito de Dios al tomar posesión de toda la tierra, dice. Luego de hacer una conquista parcial, se dispusieron a disfrutar del fruto de sus victorias. En su incredulidad y amor por la facilidad, se congregaron en las porciones ya conquistadas en lugar de avanzar para ocupar nuevos territorios. ¿Qué hicimos nosotros? Nos montamos nuestra organización, decimos, nuestra iglesia tiene la verdad, los que están en esta iglesia son salvos y ya está. Pues no es la lección de los judíos. ¿De qué nos habla aquí? La ley del egoísmo, queridos. ¿Y qué pasó? Se perdieron. ¿Y tú te crees que eres salvo porque perteneces a una iglesia? ¿Eso es lo que piensas? Pues por eso digo, no entendimos el Evangelio. No entendimos la obra. No entendimos la obra de Cristo. Porque Cristo quiere salvar al mundo. A todos. Él no quiere salvar a unos pocos. No, a todos. Él tiene que ser glorificado a través de todos. Si puede ser que no se pierda ni uno. ¿Y hemos entendido nosotros esta obra? Por eso digo lo que estoy diciendo, mis queridos hermanos, porque tenemos que despertar. Estamos dormidos. No entendemos la obra que nos corresponde a cada uno, ¿verdad? Dice, así comenzaron a alejarse de Dios. Porque ocuparon su posición y creyeron que con esto. ¿Y qué ha pasado? Pues esta iglesia de la Odisea tiene que entender que ha perdido su posición, la que creía tenerla. Porque el mundo la ha conquistado. Y se puede ver dentro de la iglesia. Otra cosa es que no queremos verlo, ¿verdad? Porque algunos defienden, que yo no sé qué defienden, la institución. Porque la iglesia es otra. Y Dios nos lo dice, pero nosotros no queremos abrir. Nos gustan las gafas, ¿verdad? Con las gafas puestas, no, hay que defender esto. ¿Y esto qué es esto? ¿No entiendes que esto no es el mundo? ¿No entiendes cuál es la auténtica iglesia de Dios? ¿No entiendes cuál es la obra de Cristo? ¿Y cuál es la obra que me pertenece a mí y a ti en esta cooperación con Cristo? Porque Él no quiere salvarme solo a mí, sino que salvándome a mí quiere salvar a todos los demás también, a todos los demás. Y nosotros no entendemos, nosotros decimos, no, esta es la iglesia y ya está. ¿Y no nos ha engañado el enemigo? ¿No nos habla de esto Cristo? Podemos entender y dice, así comenzaron a alejarse de Dios y acercarse a ¿quién? Al no llevar a cabo su propósito, hicieron imposible que Él, Cristo, les cumpliera su promesa de bendición. Pero nosotros creemos que con nosotros esto era con ellos, pero con nosotros no va. En nosotros cumple su bendición. Nosotros somos el pueblo escogido. Despertemos, queridos. En el nombre de Cristo os lo pido, por favor, despertemos. ¿No está la iglesia de hoy haciendo lo mismo? Con todo el mundo ante ellos necesitado del Evangelio, los cristianos profesos se reúnen donde ellos mismos pueden disfrutar de los privilegios del Evangelio. Nos juntamos en nuestras iglesitas y ya está. Yo me voy el fin de semana a la iglesia, obedezco y soy salvo. ¿En serio? ¿Entendiste tú el Evangelio? ¿La ley? Y esto es lo que nos dice.
no sienten la necesidad de ocupar nuevos territorios, dice, llevando el mensaje de salvación a regiones más allá. Se niegan a cumplir la comisión de Cristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Son menos culpables que la iglesia judía? ¿A qué nos coloca Dios en el auténtico sitio? ¿A qué nos dice cuál es la iglesia? ¿Y cuál es la obra? ¿Podemos entender, queridos? Los que profesan ser seguidores de Cristo están en juicio ante el universo celestial. Dice, están en juicio ante el universo celestial, porque nosotros no entendemos que la obra que se lleva a cabo aquí en la tierra ha de ser ratificada por el universo. El universo. Los seres celestiales no van a recibir ningún alma que no ha sido conectada con Dios y no ha experimentado la ley aquí. Si no ha experimentado la ley aquí, en el cielo, esta obra no será ratificada. Y nosotros no queremos entenderla. ¿Verdad? Incluso llegamos a creer que vamos a ser salvos en pecado, o solo por creer. Una declaración. No entendemos, queridos, la profundidad del asunto. No lo entendemos. ¿Tú recibirías en tu casa a un criminal, un hombre que ha matado, yo qué sé, 10 personas, sin estar convencido por la experiencia de su vida que él es un otro hombre? ¿Lo meterías en tu casa? ¿Y cómo crees tú que el universo celestial, que es santo, nunca ha pecado, recibirá a este hombre caído de aquí, que es capaz de matar, mentir, engañar, o sea, haciendo de todo? ¿Nos recibirá el cielo? Saquemos nuestra cabeza de avestruz de la tierra, saquémosla, tomemos aire, miremos más allá. Necesitamos entender estas realidades, mis queridos hermanos. Pero la frialdad de su celo y la debilidad de sus esfuerzos en el servicio de Dios los señalan como infieles. Los señalan como infieles. Y ellos creen que son salvos. Y Dios le está diciendo, de esto nada. Hay una demostración que hacer. Hay una demostración que hacer. Si lo que hacen fuera lo mejor que pueden hacer, la condenación no recaería sobre ellos. Pero si sus corazones estuvieran alistados en la obra, podrían hacer mucho más. Ellos saben, y el mundo sabe, que han perdido en gran medida el espíritu de abnegación y de soportar la cruz. Porque para nosotros en la cruz lo ha hecho Cristo todo y ya está. Nosotros solo estamos esperando. Él lo ha hecho todo, nosotros solo tenemos que esperar. Y no sabemos qué esperar, ¿verdad? No entendimos el Evangelio. Hay muchos contra cuyos nombres se encontrará escrito en los libros del cielo, no productores, sino consumidores. No productores, no, por su vida no se ve nada, solo consume de la gracia, pero no producen nada. Por muchos que llevan el nombre de Cristo, su gloria es oscurecida, su belleza de su ley velada, su honor retenido. Pero tienen el nombre de Cristo, al menos en el frontispicio de la iglesia, ¿verdad? Son cristianos, viviendo en pecado. Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el gobierno de Dios. Aquí a los maestros de Israel se le tendría que conectar el chip. Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia. Están en los libros de la iglesia, es decir, están en la iglesia. Entiéndase como lo entendemos ahora, ¿verdad? Y dice, pero que no están bajo el gobierno de Dios. ¿Y bajo qué gobierno están? ¿En la iglesia? Ah, amigos, qué golpe, ¿verdad? No están prestando atención a sus instrucciones ni están haciendo su obra. Por tanto, están bajo el control del enemigo. ¿Y de quién es esa iglesia? ¿Ahora entendéis la profunda realidad?
Y nosotros defendemos la institución. ¡Ay, que no se me caiga la institución! ¿Qué institución, querido? ¿Qué institución? ¿Esta institución experimenta la ley de Cristo? ¿De Dios? ¿La experimenta? ¿Se les ve por alguna parte? ¿Y esa es la iglesia de Dios? ¿Ahora podéis entender lo que nos decía ayer? Necesitamos abrir nuestra mente, nuestros ojos y nuestros oídos y escuchar a Dios en su verdad, sin contaminar, queridos. En su verdad, no la que nosotros montamos y nos cantan las orejas unos, tratando de defender sus posiciones, sus intereses, diciendo, esta es la iglesia y no hay otra. ¿Así? ¿Y han entendido la verdad? ¿Experimentan la verdad? No están haciendo ningún bien positivo, por tanto están haciendo un daño incalculable, dice. Un daño incalculable, diciendo que ellos tienen a Cristo, representan a Cristo y viviendo bajo el gobierno de un otro. ¿Entendéis el daño incalculable de lo que nos están diciendo? Es decir, pervirtiéndolo todo, colaborando en esta verdad contaminada. Y el mundo no entiende nada. Por eso cree que nuestro Dios es un Dios tal como lo creen. Y algunos ni creen que hay un Dios. Porque ¿qué manifiestan el supuesto pueblo profeso de Dios? ¿Qué manifiesta? ¿Qué se ve en medio del pueblo? Y dicen, no, esta es la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué nos dice Cristo? ¿Qué nos dice? La verdad sin contaminar, ¿qué nos dice? No están haciendo ningún bien positivo. Por tanto, están haciendo un daño incalculable, debido a que su influencia no es sabor de vida para vida. Es sabor de muerte para muerte, porque predican con sus vidas, incluso con sus palabras, el evangelio de la muerte, un evangelio contaminado, falso. Y este evangelio convierte, pero no a Cristo, a un otro Cristo. El Señor dice, no he de visitar por estas cosas. Debido a que no cumplieron el propósito de Dios, los hijos de Israel fueron apartados. Y el llamado de Dios se extendió a otros pueblos. Llegó hasta nosotros, ¿verdad? Si estos también, es decir, si nosotros también nos mostramos infieles, ¿no seremos rechazados de la misma manera? ¿Y qué pasó en 1888? Rechazamos a Cristo. Está documentado. Y ahora podemos entender nuestra realidad. En la parábola de la viña, Cristo declaró culpables a los labradores. Fueron ellos los que se habían negado a devolver a su Señor el fruto de su tierra. En la nación judía fueron los sacerdotes y maestros atentos para que podamos entender cómo obra el enemigo, qué herramientas utiliza, ¿verdad? En la nación judía fueron los sacerdotes y maestros quienes, al engañar a la gente, le robaron a Dios el servicio que él reclamaba. Fueron ellos quienes apartaron a la nación de Cristo. ¿Qué querrá decirnos? ¿Qué querrá decirnos? Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, la ley de Dios, no mezclada con la tradición humana, fue presentada por Cristo como la gran norma de obediencia. Esto despertó la enemistad de los rabinos. Habían puesto la enseñanza humana por encima de la palabra de Dios y habían alejado al pueblo de sus preceptos. No querrían renunciar a sus mandamientos hechos por el hombre para obedecer los requisitos de la palabra de Dios. No querrían, por la verdad, sacrificar el orgullo de la razón y la alabanza de los hombres. Cuando Cristo vino, presentando a la nación los requerimientos de Dios,
los sacerdotes y los ancianos negaron su derecho a interponerse entre ellos y el pueblo. No aceptaron sus reprimendas y advertencias, y se dispusieron a poner al pueblo en contra de él y a provocar su destrucción. ¿Estará pasando esto hoy también? Por el rechazo de Cristo, con los resultados que siguieron, ellos fueron responsables. El pecado y la ruina de una nación se debieron a los líderes religiosos. Por lo tanto, ¿por qué se perderán muchos? Por los líderes religiosos, ¿verdad? Porque no permitieron que la verdad de Cristo, la verdad sin contaminar, penetrara en el pueblo de Dios. Que el pueblo entienda, ¿verdad? En nuestros días, ¿no actúan las mismas influencias? Entre los labradores de la viña del Señor, ¿no hay muchos que siguen los pasos de los líderes judíos? ¿No están los maestros religiosos desviando a los hombres de las exigencias claras de la palabra de Dios? En lugar de educarlos en la obediencia a la ley de Dios, ¿no los están educando en la transgresión? Desde muchos de los púlpitos de las iglesias se enseña al pueblo que la ley de Dios no es obligatoria para ellos. ¿Y es esa la verdad? Se exaltan las tradiciones, ordenanzas y costumbres humanas. Se fomenta el orgullo y la autosatisfacción por los dones de Dios, mientras que se ignoran los requerimientos de Dios. Al dejar de lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que hacen. La ley de Dios es la transcripción de su carácter, encarna los principios de su reino. El que se niega a aceptar estos principios se está colocando fuera del canal donde fluyen las bendiciones de Dios. Y creen que son salvos, ¿verdad? Las gloriosas posibilidades puestas ante Israel solo podían realizarse mediante la obediencia a los mandamientos de Dios. La misma elevación de carácter, la misma plenitud de bendición, bendición sobre la mente, el alma y el cuerpo, bendición sobre la casa y el campo, bendición para esta vida y para la vida futura, es posible para nosotros solo a través de la obediencia. En el mundo espiritual como en el natural, la obediencia a las leyes de Dios es la condición para dar fruto. Y cuando los hombres enseñan al pueblo a ignorar los mandamientos de Dios, están impidiendo que den fruto para su gloria. Son culpables de retener del Señor los frutos de su viña. Para nosotros, los mensajeros de Dios vienen por orden del Maestro. Vienen exigiendo, como lo hizo Cristo, la obediencia a la palabra de Dios. Presentan su demanda de los frutos de la viña, los frutos del amor, de la humildad y del servicio abnegado. Al igual que los líderes judíos, ¿no son muchos los labradores de la viña que se irritan? Cuando el requerimiento de la ley de Dios se presenta ante el pueblo, ¿no usan estos maestros su influencia para llevar a los hombres a rechazarla? A tales maestros, Dios los llama siervos infieles. Y algunos defienden esto. Esto es lo que defienden. Porque si no defendería esto, tendría que levantar la voz ante la falsa verdad o la verdad contaminada que se está predicando. ¿Verdad? Y ellos creen que esta es la iglesia. Esto es lo que hay que defender. Y no entienden a Cristo. No siguen a Cristo. Dice, a tales maestros Dios los llama siervos infieles. Las palabras de Dios al antiguo Israel tienen una advertencia solemne para la iglesia y sus líderes de hoy. De Israel dijo el Señor, le he escrito las grandes cosas de mi ley, pero fueron contados como algo extraño. Y a los sacerdotes y maestros les declaró, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento,
porque has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Habiendo olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Se pasarán desatendidas las advertencias de Dios? ¿No mejorarán las oportunidades de servicio? ¿Acaso el desprecio del mundo, el orgullo de la razón, la conformidad con las costumbres y tradiciones humanas impedirán que los profesos seguidores de Cristo les sirvan? ¿Rechazarán la palabra de Dios como los líderes judíos rechazaron a Cristo? El resultado del pecado de Israel está ante nosotros. ¿Recibirá la advertencia la iglesia de hoy? ¿Recibirá la advertencia la iglesia de hoy? Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y con ellas partícipes de la raíz y de la grosura del olivo, no te jactes. A causa de la incredulidad fueron desarraigados, y tú te mantienes por la fe. No seas altivo, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, cuídate de que no te quite a ti también. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Espero que podáis entender una vez más realidades profundas, el mensaje auténtico que nuestro Dios trata de revelarnos. Ayudarnos a entender cuál es nuestra realidad, cuál es la perspectiva y cuál es la expectativa que Dios tiene con este pueblo. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que podamos entender su mensaje, su realidad, y que entendiendo esta realidad, cada uno de nosotros tomemos nuestra decisión en verdad. La verdad tal como es en Jesús. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.